Buenas noches, hoy sábado 29 de mayo. Soy el doctor Ruy López Ridaura, director general de Senaprece, y estamos aquí para el reporte diario del avance tanto de la vacunación como el comportamiento de la epidemia de COVID, ahora en esta modalidad virtual que ya desde hace varios fines de semana estamos haciendo precisamente sábados y domingos. Doy la bienvenida a los reporteros que nos acompañan, muchas gracias, y desde aquí también un saludo a todos y todas las personas que nos escuchan desde las diferentes modalidades, ya sea en televisión o en cualquiera de las vertientes de redes sociales. Muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a presentar, como es habitual, el panorama epidemiológico y después el avance de vacunación, y tener tiempo después para preguntas y respuestas por parte de nuestros compañeros de la prensa. Bueno, entonces en esta primera diapositiva, que también ya es habitual y conocida por todas y todos, esta es la curva epidémica en donde mostramos el avance que tiene el número de casos estimados por fecha de inicio de síntomas. Y lo que es importante señalar en esta gráfica es precisamente el cambio, la diferencia de lo que sucede en las últimas, de hace 2 semanas, hace 3 semanas. Recuerden que en la gráfica reflejamos lo de las últimas 2 semanas, no se grafica, y estamos graficando en esta ocasión, en el cierre de la semana, todavía un descenso de menos 4%. Recuerden que cuando abrimos la semana el domingo pasado, abrimos con un descenso de menos 10%, y desde el inicio comentamos, como ha pasado normalmente en las semanas, que durante la semana, en cada uno de los días, se va disminuyendo este descenso, pero hoy que se cierra la semana podemos decir que aún tenemos evidencia de un descenso continuo que prácticamente ya llevamos más de 15 semanas con descenso continuo, llegando a niveles, ya como se puede ver en la gráfica, que están inferiores a lo que fue el punto más bajo después de la primera curva. En este descenso, después de la segunda curva o del segundo brote que tuvimos a finales de diciembre y a inicios de este año, ya estamos en un nivel inferior, similar a lo que estuvimos en abril del año pasado. Y creo que también es muy importante el recordar que esta curva es una curva nacional que refleja un promedio de lo que está sucediendo en las diferentes entidades federativas, que se comportan de manera heterogénea. Y como también lo hemos mencionado, hay algunas entidades federativas que ya tienen evidencia de indicios de rebrotes, de resurgimientos, de ascensos. Ya hemos comentado el caso específico de Quintana Roo, específicamente en Cancún, donde hemos tenido ya al menos 4 o 5 semanas de ascenso continuo de los casos estimados. Hemos también tenido ya varias reuniones, tanto virtuales como presenciales, con las autoridades sanitarias de Quintana Roo, en donde se están implementando una serie de estrategias para controlar ese inicio de brote. Pero al igual de Quintana Roo, tenemos algunas entidades federativas que han estado ya sea en una meseta o con algunos indicios de rebrote, como pueden ser en la misma península. Tenemos Campeche, Yucatán, Tabasco, también en Colima, en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, también en este mismo fenómeno de rebrote por actividad turística, pero también en Baja California Norte, en Baja California, con algunos casos también municipios, como es el caso de Mexicali, en donde también hemos tenido algunas semanas con ascenso, por lo que invitamos a todas las personas de las diferentes entidades a observar cómo está comportándose la curva epidémica en su entidad, en su municipio, porque creemos que esto refleja la necesidad también de las personas que entiendan cómo está el comportamiento de la epidemia en su entorno, para reforzar una serie de medidas que hemos recordado importantes para el control de la epidemia. Esas medidas, ¿cuáles son? La sana distancia, el mantenerse
lo más que posible, al menos 1,5 metros, 2 metros de distancia de las personas, el uso adecuado de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, no acudir a lugares conglomerados y estar siempre en lugares lo más ventilados posible, que esos son de las medidas que tienen mayor impacto en el control de la epidemia. En gran parte de las entidades tenemos, como ya lo hemos mencionado también en la semana, tenemos una parte muy importante, casi la mitad de las entidades federativas con un semáforo verde, la otra mitad con un semáforo de riesgo de color amarillo y una entidad, Quintana Roo, con semáforo naranja. Esto quiere decir que aún en las entidades verdes es importante siempre considerar las medidas de sana distancia y estar ubicando en cada uno de los municipios donde se habita cómo está el riesgo para reforzar las medidas de control sanitario. Entonces es muy importante, esta es la curva nacional. A nivel nacional tenemos un descenso continuo, aún en este cierre de semana, con este número de 0.8% del total de los casos estimados durante la pandemia, considerados como casos activos, que refleja 19.722 casos, y este porcentaje de 0.8 de los porcentajes también muy bajos que hemos tenido y refleja realmente la fuerza de la epidemia. Pero al igual que lo comentado de la curva epidémica, este porcentaje puede ser diferente en cada una de las entidades y nuevamente la invitación de que cada persona vea cómo se comporta la curva epidémica en su entidad. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, como es costumbre, ya los días sábados reflejamos esta curva sobre la positividad. Recuerden que la positividad, el porcentaje de positividad es del total de las personas que acuden a los diferentes centros o unidades de atención con un cuadro clínico que se cataloga como un cuadro sospechoso de COVID, se le toma una muestra. El 17% de estas muestras o el 17% de estas personas a las que se les tomó una muestra resultó positivo para una infección por el virus SARS-CoV-2. Esto, como pueden ver en la curva, también refleja un descenso importante, constante, prácticamente desde inicios de año, y tenemos ahora niveles también muy parecidos a lo que tuvimos en abril del año pasado. En la semana epidemiológica 19 cerramos con este 17% de positividad. Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas que tienen cuadros sospechosos de COVID y se les toma una muestra no tienen infección por el virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Y también reflejamos ahora la curva también de letalidad. Recuerden nuevamente, la letalidad es el porcentaje de los pacientes confirmados por COVID, por infección por el virus SARS-CoV-2, que lamentablemente fallece. Y esto actualmente en esta semana la estimación que tenemos es del 5%. Eso también ha tenido un descenso. Tuvimos al principio un ascenso muy importante de estos porcentajes de letalidad. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo y especialmente en esas últimas 15, 18 semanas, en donde hemos tenido este descenso continuo y actualmente cerramos la semana epidemiológica 19 con el 5% de letalidad. Recuerden también que la letalidad es un estimado que es importante y es útil para comparar lo que ha pasado en México o en las diferentes localidades en México, compararlo en el tiempo. Es decir, es una misma metodología y por lo tanto es comparable. Lo que no es adecuado es comparar este porcentaje de letalidad con estimaciones de letalidad que se están haciendo en otros países, con una diferente metodología para calcular el denominador, que son el grupo de pacientes confirmados por el virus SARS-CoV-2, y también el numerador, que son los fallecidos. En México, como lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, tenemos un sistema que ha favorecido la confirmación en los casos sintomáticos y más graves, y por lo tanto, en general, este porcentaje de letalidad está sobreestimando, es mayor que el real,
porque no estamos tomando en cuenta el número importante de casos que hay con sintomatología muy leve y por lo tanto tal vez no acuden a un centro de salud o aún con asintomáticos. Y por lo tanto, en muchos otros países donde también se consideran los asintomáticos o también se consideran cuadros muy leves de infección, este porcentaje de letalidad puede ser mucho menor. Pero sí es útil para compararlo a lo largo del tiempo porque hemos mantenido un sistema de vigilancia homogéneo, similar, constante, y por lo tanto este descenso que estamos viendo es un reflejo del descenso mismo que estamos viendo con la carga y la curva epidémica con los otros indicadores. En la siguiente, por favor. Y esta es la curva de hospitalizaciones, muy importante. Es reflejar lo que está pasando en la curva de casos estimados, que fue la primera gráfica, y qué está pasando con la curva de hospitalizaciones. Como pueden ver, en la misma curva de hospitalizaciones, eso sí se refleja hasta el día de hoy. Recuerden que este dato viene directamente de un sistema que se inició y se implementó específicamente para ver y vigilar y monitorear la ocupación hospitalaria en todas las unidades hospitalarias, públicas y privadas, y esto sí se refleja día con día cuántas camas están ocupadas. Actualmente tenemos un 12% de ocupación hospitalaria en camas de hospitalización general, un 14% en camas de hospitalización que tienen todo el equipamiento para atender pacientes graves, y reflejamos también este descenso desde el punto más alto que tuvimos en la segunda curva que fue mayor a la primera curva, y vemos que tenemos este descenso desde este punto más alto hasta el día de hoy de un 87% de reducción en el número de hospitalizaciones. Y como pueden ver también el número ya entre los hospitalizados graves y hospitalizados que requieren intubación cada vez es más similar, y también estamos ya en niveles que están inferiores al punto mínimo que tuvimos posterior a la primera curva, y muy similares también, aunque esta curva no lo refleja, pero similares también a lo que presentábamos el año pasado en estas mismas fechas. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora presentamos la curva y el avance del programa de vacunación. Después de 3 días consecutivos con una vacunación por arriba de 700,000, ayer, día viernes, hasta las 9 de la noche, 28 de mayo, se aplicaron un total de 614,832 aplicaciones de vacuna de las diferentes marcas en las 32 entidades federativas, cosa que también es un número muy alto, especialmente para los finales de semana, por estos ciclos que se ven también en la gráfica, donde tenemos una gran eficiencia de vacunación, por lo general al inicio de semana, que después va descendiendo a finales de la semana y especialmente en los fines de semana, porque en general la gran mayoría de las entidades federativas han activado los puestos de vacunación entre lunes y martes. La mayor actividad de vacunación por lo general está martes, miércoles y jueves, y posterior están terminando la población blanco del municipio o del sitio donde se activó el puesto de vacunación. Entonces es esperable el que tengamos estos descensos que se programan de manera conforme a la proveeduría, y esperamos que para la próxima semana, con la proveeduría que tuvimos en la semana, podamos nuevamente tener números altos como los que tuvimos en esta semana. La siguiente, por favor. Y es el número de dosis que se han aplicado de manera acumulativa durante desde que iniciamos el programa de vacunación, el 23 de diciembre del año pasado, hasta el día de ayer a las 9 de la noche se han aplicado un total de 29,861,331 dosis de las diferentes marcas, y menos del 1%, es más, menos el 0.2% de estas dosis han tenido algún problema, que se han perdido o se han eliminado durante la operación,
que como también hemos mencionado es un número muy bajo, aún más bajo de lo esperado en cualquier estrategia operativa. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se reflejan estos 29 millones en personas? El total de personas que tenemos registradas que han recibido al menos una dosis de alguna de las marcas de vacuna es un total de 21.259.657 personas que han recibido al menos una dosis, que representa 24% de la población mayor de 18 años. De este total, de estos 21.259.657, el 58%, 12.320.589, ya tienen un esquema completo. Esto quiere decir que ya tienen 2 dosis de prácticamente casi todas las vacunas, o tienen una dosis de la única vacuna, que es CanSino, que el esquema completo se considera al aplicar una sola dosis. Y tenemos un 42%, 8.939.000, casi 9 millones, que están en un medio esquema esperando una segunda dosis, que por los intervalos, como también hemos dicho, y está claramente descrito en la página de información que tenemos en la Secretaría de Salud, podrán ver que cada una de las marcas de vacuna tiene diferentes intervalos entre la primera y la segunda dosis, y en general o todos los periodos se están cumpliendo dentro de este intervalo permitido, y todavía en este grupo del 42% del total todavía no llega el día que tengan que recibir su segunda dosis. Esto es explicable, como hemos mencionado durante las últimas 2 semanas, priorizamos de manera muy importante abarcar la totalidad de la década de 50 a 59 años. Estuvimos vacunando de manera importante esta década, pero todavía ninguno de estos municipios donde se activó, que han sido la gran mayoría al día de hoy, municipios donde se activaron la aplicación para esta década, claramente todavía no es tiempo para que reciban su segunda dosis, y por eso en esta diapositiva vemos que 42% están en espera de este esquema. La siguiente, por favor. Y también ya no lo presentamos todos los días, pero ahora sábado sí, que es el número de los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunizaciones. Estos eventos que se les pide, y durante cualquier jornada de vacunación, dentro de lo que se les comunica a las personas que se vacunan, es que cualquier evento, cualquier situación que presenten en los días posteriores o hasta el primer mes o posteriormente, pero dando un enfoque principalmente al mes posterior a la aplicación, que se reporte. La gran mayoría de estos 19.984 eventos que se han asociado temporalmente con la vacunación son leves, muchos de ellos son dolor, algunas personas han tenido algo de fiebre transitoria, especialmente en las primeras 48 horas, malestar general, pero esto se resuelve de manera espontánea. Se ha recomendado que si hay dolor en el brazo, si hay malestar general, se puede utilizar sin problema paracetamol como una de las opciones para disminuir esta sintomatología, pero son la gran mayoría. Tenemos 401 casos que son casos también asociados temporalmente con la vacunación, pero que ya se consideran graves. Cuando se consideran graves es que requieren de algún tipo de hospitalización. Son casos que requieren mayor estudio, y tenemos un grupo pero que ya se consideran graves. Cuando se consideran graves es que requieren de algún tipo de hospitalización, mayor estudio, y corregido. Estos 401 casos han requerido hospitalización, mayor estudio, y tenemos un grupo de expertos a nivel nacional que está evaluando cada uno de los casos con información que se obtiene de los estados o de los proveedores de la atención, de las instituciones que están dando la atención médica, y se analizan esos casos para ver cuándo se considera que están o no asociados de manera causal con la vacunación.
Actualmente se han estudiado, todas las semanas este grupo se reúne, discute casos y define si están o no atribuidos. La gran mayoría de los casos al final se concluyen con que no han estado asociados causalmente, pero bueno, reflejaremos también en algún momento esta dictaminación, ahora que tenemos ya un número mayor de casos, para tener un análisis y presentar en las próximas sesiones un análisis más detallado de lo que ha sucedido con estos 401 casos que se han evaluado, que representan 2% del total. Este porcentaje ha ido subiendo, ¿no? El 2% y eso también es natural. Al principio tal vez se reportaban más todos los casos leves. Conforme va pasando, ya la población también considera, tiene mayor información y hay mucho de la sintomatología que no se reporta. De todos modos, invitamos y tenemos diferentes métodos de reporte. Lo pueden hacer por vía telefónica, lo pueden hacer también en la página web, lo pueden hacer en cualquiera de los centros de salud, y eso nos es útil para ir evaluando la carga de estos eventos supuestamente asociados. Pero los más graves, que claramente son los que se reportan en su totalidad, son los que realmente son prioritarios para su estudio. Del total de las dosis aplicadas, menos del 0.1%, el 0.7% refleja este número, ¿no? Y esto lo que está reflejando es la seguridad que tienen estas vacunas. Todas las vacunas, todas las marcas, como también hemos dicho de manera consistente y constante, son vacunas que se evaluaron por parte de COFEPRIS, se evaluó el expediente de los ensayos clínicos, y también no solamente se evaluaron en un momento, sino se evalúan constantemente de los nuevos datos que van surgiendo de la vacunación, tanto de los ensayos clínicos como de la vacunación en las diferentes partes del mundo. Hemos también tenido colaboración con organismos internacionales, especialmente la Organización Mundial de la Salud también tiene un sistema de vigilancia de estos eventos, y por eso seguir insistiendo a la población que tenemos toda la evidencia para asegurar que son vacunas seguras y que se deben aplicar y se pueden aplicar en prácticamente toda la población. La siguiente, por favor. Muy bien, esto es el total de dosis que hemos recibido. El día de hoy no recibimos, por eso este número es el mismo que reflejamos ayer, son 37.692.975 dosis. Tenemos también desglosado esto por las diferentes marcas de vacunas autorizadas y aplicadas en México: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino, y ahí pueden ver el número de cada una de estas marcas que lo que ha arribado o ha llegado a México. La siguiente, por favor. Y este es el calendario que también reflejamos ayer. Este también es igual porque no tenemos nada que ha llegado, pero insistir que estamos en espera de 2.195.400 dosis que van a llegar el día de mañana por la tarde, tarde-noche, para así llegar a este número total estimado de 5.781.000 millones de dosis, 5 millones o casi 6 millones de dosis que recibiremos con el embarque de mañana. Esta semana es nada más de las vacunas de Pfizer, BioNTech y de AstraZeneca. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces finalmente recordar, tenemos ahí, si no ahora les pido a los compañeros para seguir recordando el número. Tenemos varias alternativas en que la población puede acercarse a resolver dudas sobre la vacunación. Tenemos un número telefónico que ahora se lo recordamos. Tenemos también una página web donde también pueden ver no solamente información que se está actualizando todos los días, sino también hay el componente de los eventos supuestamente asociados. También tenemos un lugar donde las personas que se autodefinen o que tienen problemas de movilidad y que no pueden acudir a los puestos de vacunación, para que no lo reporten. También tenemos una modalidad para reflejarlo en el registro de Mi Vacuna, para que puedan
reflejar que tienen problemas de movilidad, y así la estrategia de vacunación puede contactarlos y ver la forma de resolver la vacunación para que toda la población logre tener acceso. Muchas gracias. Aquí está el número telefónico al que pueden marcar, el 55 36 84 03 70. También visitar la página web vacunacovid.gov.mx, y este código QR que también desde ahora en televisión pueden también registrarlo. Esto es un chatbot, que es esta modalidad en que por medio de WhatsApp pueden tener una interacción resolviendo algunas de las dudas automatizadas que la gran mayoría de la población tiene. Entonces los invitamos a la población que cualquier duda que tengan, utilicen cualquiera de estos mecanismos, y tendremos tanto personas en el call center, la página web que también se está revisando constantemente, o el chatbot, donde esperemos que puedan resolver la gran mayoría de sus dudas. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces ahora sí recibimos y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos a dos compañeros, y ya Arturo Contreras levantó la mano, entonces por él empezamos. Adelante, Arturo Contreras, de Pie de Página. Muchas gracias por estar siempre constante con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Tardes todavía. Un par de preguntas que nos llegan desde las redes sociales, desde las personas que nos ven en Pie de Página. Unos nos preguntan si va a seguir el mismo sistema de confianza en las mujeres para recibir la vacuna, ¿no? Si una mujer que pueda no estar embarazada se registra en el sitio de Mi Vacuna, a pesar de que le pregunte si estaba embarazada o no, si le ponen que no, les dice que todavía les avienta el registro como válido. Entonces, saber si se va a seguir apelando a la confianza de las personas, si se sabe si tienen alguna cifra de las mujeres que se hayan ido a vacunar, que no hayan estado embarazadas, ¿no? Y que no hayan tenido la edad requerida, o que no hayan sido maestras. Es una primera pregunta. Y también supongo que son preguntas que se deberían de hacer hacia las autoridades de salud, pero nos preguntan si hay algún tipo de reglamento o de lineamientos para los bebederos de las escuelas. Esto supongo yo en las escuelas en las que hay bebederos, ¿no? Hay mucha gente que también nos hace hincapié en preguntar a la Secretaría de Salud. Perdón. Nos hacen hincapié en preguntar si todas las escuelas van a tener los aditamentos necesarios, o si estos van a llegar a partir del programa de La Escuela es Nuestra, ¿no? Para poder tener como agua y jabón en los baños suficiente para que los niños estén constantemente lavando las manos. O no sé, por ejemplo, hay escuelas en varios estados donde han aplicado, donde han creado y donde han puesto estos como garrafones con tarjas abajo del agua para que no tengan que ir hasta el baño, y sino en la entrada del salón puedan lavarse las manos. Saber de dónde van a salir como la infraestructura para esto, ¿no? Entonces, bueno, serían esas tres preguntas. Una sobre las mujeres embarazadas, sobre las mujeres no embarazadas, si hay algún registro de mujeres no embarazadas que se hayan adelantado a la aplicación de su vacuna, si las deficiencias educativas en los planteles van a ser cubiertas a partir del programa de La Escuela es Nuestra, o cómo se van a hacer, y si hay alguna guía de lineamientos para cómo deben ser los bebederos en las escuelas. Si de los que nada más se rellena la botella para que no le peguen la boca, ¿no? Al momento de tomar, y pues bueno, nada más. Gracias, Arturo. Muchas gracias por las preguntas. A ver, la primera. Creo que es muy importante recordar que en el registro de Mi Vacuna tenemos, en efecto, tenemos si es mujer, se le pregunta si está o no embarazada, y si contesta que no está embarazada, de todos modos queda registrada. Esto no quiere decir que está convocada a vacunación. Y eso tiene que quedar claro para todos. Puede estar registrada, pero no está convocada. Es más, en general, cualquier persona, ahora que abrimos el registro para
Las personas de 40 a 49 se registraron. Nosotros podemos saber ahora, pues creo que van cerca de 3 millones de registros en Mi Vacuna de esta década, y con esto podemos, recuerden que lo que es muy útil de este registro es para darnos una idea más cercana a la realidad de cuántas personas están interesadas de vacunarse por municipio. Y no solamente eso, sino en gran mayoría de los estados se ha utilizado esta información también para convocar, ¿no? Dado que estamos recibiendo datos de contacto, se ha podido mandar estos mensajes a los teléfonos o mensajes a correos electrónicos o aún llamadas telefónicas para convocarlos de manera ordenada. Y esto es para lo que usamos el registro de Mi Vacuna. Claramente, si una persona, una mujer que no está embarazada, que tiene menos de 40 años, queda registrada, no se convocará. No se convocará porque ahí tenemos el CURP, sabemos que es una mujer que todavía no está dentro de los grupos candidatos. Entonces, no está bien el registro, pero no por tener el registro quiere decir que ya se van a convocar. Cuando se abra la década o la siguiente década de 30 a 40 o de 20 a 30, ya se va a considerar registrada y en su momento se convocará cuando se activen los puestos. Cuando se contesta que está embarazada, entonces sí se convoca. Si se convoca, se le invita a acudir a uno de los centros de vacunación, llega con su registro o aún sin su registro, reporta que está embarazada y se vacuna. Si hay personas que llegan no estando embarazadas, pero que reportan que están embarazadas, seguimos confiando en las personas, seguimos teniendo el principio general de confianza hacia las personas. Creo que la gran mayoría de las mujeres que reportan embarazo sí están embarazadas, y si hay alguien que ha utilizado una información falsa para adelantarse en ese grupo, bueno, serán situaciones extraordinarias, puntuales, que tampoco impactan en la estrategia de vacunación. Si tenemos algún reporte en el sitio de vacunación de personas que de alguna forma se haya confrontado y se haya demostrado que no estuvo embarazada, no tenemos un reporte, pero tampoco tenemos como también lo hemos anunciado, tampoco es necesario que demuestre, creemos en la palabra, y por lo tanto si reportan que está embarazada tampoco se les va a cuestionar. La gran mayoría de las mujeres embarazadas además están, pues como dice la política pública, sí tiene que ser después de la semana 9, muchas de ellas físicamente, evidentemente están embarazadas, y yo creo que el número que reportamos ayer de más de 109,000 mujeres embarazadas son realmente mujeres embarazadas. Hemos pedido también a las mujeres embarazadas que acudan lo antes posible. Digo, lo ideal es posterior a las 9 semanas, pero sí es importante que sea cerca de la semana 9, ¿no? Que no se esperen mucho, ¿no? Si ya se activaron puestos de vacunación en el municipio donde viven, que acudan, porque la idea es que puedan tener el esquema completo antes de terminar el embarazo o de estar en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo, que es donde más se ha encontrado el aumento de riesgo de gravedad. Entonces, por eso invitamos a las mujeres embarazadas que acudan tempranamente a la vacunación. Ahora, de la segunda pregunta, el sí, digo, tenemos, y esto lo hemos conversado con la Secretaría de Educación, se han trabajado junto con ellos los lineamientos escolares. En efecto, mucho el programa de Tu Escuela es Nuestra ha ayudado mucho y sigue ayudando mucho en fortalecer. Recuerden que este programa se prioriza en los comités de padres y madres que toman decisiones sobre lo que se tiene que invertir este apoyo. Y claramente muchos de estos apoyos han ido al reforzamiento de las medidas o de las infraestructura que requiere la escuela, especialmente para cumplir con los esquemas de los lineamientos de apertura. Entonces, no tenemos nosotros en salud, pero con mucho gusto, y creo que es un buen punto para presentar en la semana, que presentemos durante la semana
que vengan invitados compañeros de SEP que nos describan en qué se ha invertido, cómo se ha invertido el programa y qué tanto de esta inversión se ha hecho o alineado a los lineamientos de prevención y protección de COVID. Específicamente en los bebederos sabemos también que hay escuelas que han convertido tal vez bebederos en lugares para lavar las manos. Eso es una estrategia. Los bebederos son muy importantes también, en general, y esto ha sido uno de los grandes déficits que tienen las escuelas, especialmente el sector público, que no hay bebederos, hay muy poco acceso a agua potable, y por eso en esta estrategia también de combatir y disminuir el acceso de bebidas azucaradas, claramente tenemos que asegurar que exista agua potable en las escuelas. Y eso es una de las estrategias en las que también nos hemos enfocado desde antes de la pandemia, y ahora en estos esquemas de reapertura también se ha convertido en una oportunidad para tener un diagnóstico más claro, más cercano a la realidad de cómo está la situación del acceso de agua potable. Pero como bien dices, ahora se convierte en una nueva necesidad que también es el acceso de agua para el lavado de manos. Entonces sí, hay una serie de lineamientos que se han hecho, hay varias formas de también está la opción de utilizar alcohol gel, pero realmente si se puede tener el acceso para el lavado de manos con agua y jabón, mucho mejor. Es importante, y creo que las medidas de lavado de manos, limpiado de superficies, sigue siendo importante, sigue siendo válidas, pero también hay que recordar que hay mucha evidencia para pensar que el mayor riesgo de transmisión es el aéreo, pero estas medidas de objetos, fomites y lavado de manos sigue siendo muy importante, y por eso no están fuera de los lineamientos y se tiene que insistir en ello. Entonces, pero bueno, gracias por la pregunta. No tenemos los datos, o no tengo yo los datos ahora específicos, pero con mucho gusto podemos preparar una presentación en la semana que se dedique específicamente a los lineamientos, al diagnóstico. Creo que también una de las cosas que hemos insistido en la importancia de esta apertura es que a veces es muy fácil hablar de lineamientos, y se tienen los lineamientos, se tiene la capacitación, pero hasta que no te enfrentes a la realidad, difícilmente te identificas las barreras. Entonces, por eso también es muy importante esta apertura escalonada que se piensa hacer ya, o que se está haciendo ya en muchos estados, y en la gran mayoría de los estados empezará el 7 de junio, donde podemos ver exactamente ya en la operación si se pudo realmente seguir los lineamientos o qué barreras se tuvieron. Tenemos también la estrategia junto con la SEP de tener un diagnóstico inicial de esta apertura, de saber cómo se abrieron, cómo siguieron los lineamientos, qué barreras hubo para seguirlos, no solamente de los cambios estructurales que tuvieron que seguir las escuelas, la parte de sana distancia, el ingreso escalonado, sino también la parte de los filtros y el reporte de los casos sospechosos, en los que ahora sí desde salud y con el apoyo de las jurisdicciones sanitarias hemos establecido un programa especial de información que nos permita detectar estos posibles brotes escolares que se pudieran presentar. Entonces este mes de inicio, aunque la prioridad es el reencuentro entre la comunidad estudiantil, y que es muy importante, es clave, también desde el punto de vista de salud pública nos va a servir para medir qué es lo que pasa en esta apertura, medir las barreras, y así estar mucho mejor preparados para la apertura cada vez mayor, y especialmente en el próximo año escolar. Pero muchas gracias, y lo tomaremos como esquema para programar en la semana. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no hay nadie. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradezco mucho tanto al equipo también en CEPROPIE. Muchas gracias por la coordinación en estas. Sé que estas modalidades virtuales implican un reto, pero creo que está funcionando muy bien. Muchas gracias al equipo. Gracias, Arturo Contreras, por tu permanencia y tu interés. Y gracias a todas y todas las personas que nos escuchan, nos ven todos los días. Y con esto cerramos.
Recuerden que el día de mañana abriremos una nueva semana epidemiológica en donde tendremos también datos importantes que reflejar, por lo que los invitamos a escuchar la conferencia vespertina del día de mañana. Por lo pronto, muchas gracias y hasta luego.